Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Bien, hoy vamos a tratar la biografía de ficción de James Bond. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. James Bond es un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953. Y a lo largo de la historia es el protagonista de la serie de novelas, películas, cómics y videojuegos en las que protagoniza sus propias misiones como agente 007. Su profesión le otorga la denominación de agente encubierto con licencia para matar, afiliado al Servicio Secreto de Inteligencia Británico conocido actualmente como MI6. Fleming escribió 12 novelas de Bond y 2 colecciones de cuentos antes de su muerte, aunque los 2 últimos libros, The Man with the Golden Gun y Octopussy, fueron publicadas póstumamente. La primera aparición de Bond en la primera novela de Fleming, Casino Royale, en la que el autor se refiere a Bond como un agente secreto. Desde la muerte de Fleming en 1964 ha habido otros escritores autorizados de material Bond, incluyendo John Garner, quien escribió 14 novelas y 2 novelizaciones, y Raymond Benson, quien escribió 6 novelas, 3 novelizaciones y 3 cuentos. También ha habido otros autores que escribieron un libro cada uno: Kingsley Amis, Sebastian Falls, Jeffrey Deaver y William Boyd de Anthony Horowitz, además de una serie de novelas sobre la base de su juventud, El Bond joven, escrito por Charlie Higson. Como spin-off de las obras literarias hubo una adaptación televisiva de la primera novela, Casino Royale, en la que Bond interpretó a un agente estadounidense, así como una tira cómica publicada en el periódico Daily Express. Aunque inicialmente se hizo famoso a través de las novelas, probablemente es más conocida por la serie de películas creadas por Eon Productions, y aunque se han producido 2 películas independientes y una adaptación estadounidense de la primera novela de Fleming bajo licencia legal, solo las películas de Eon son consideradas oficiales. Dentro de la saga del personaje, por lo que existen 26 películas de Bond y 8 actores han interpretado a Bond en esas películas. Pero oficiales son 24, serían ya 25 con la que van a estrenar en los próximos meses. Bond nace con un personaje ficticio de la Guerra Fría. Persiste 60 años después como un mito de múltiples dimensiones, convertido en una de las grandes figuras seriales de la cultura de masas. El 5 de octubre es el Día Mundial de James Bond. James Bond, comandante de la Marina Real Británica, es un agente secreto con un número de código 007, con domicilio en Chelsea, Londres, pero activo a nivel internacional. Bond inicialmente fue adherido al servicio de la División de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial, a la que Fleming añadió su propio estilo y sus propios gustos. El nombre de Bond fue copiado de un ornitólogo americano llamado James Bond. A través de los libros de Bond crea una serie de rasgos en su carácter, como el agrado hacia los coches, el amor por la comida y la bebida y un consumo promedio de 60 cigarrillos al día. Las características del personaje son las de un hombre frío, inteligente, eficaz, extremadamente observador, audaz, implacable, decente, reservado y elegante. Y quizás una de sus características más notables en todas las películas de James Bond es la gran habilidad de poder atraer bellas mujeres fácilmente, pues en el público masculino se presenta como una espectacular figura de acción, mientras que el público femenino lo define como un apuesto galán que posee un irresistible encanto hacia las mujeres. Descendiente de Norman Le Bon, 1180, Sir Otto Bond, 1387, que poseía el señorío de Wicklands Brent por un feudo del conde de Thanet, y Sir Thomas Bond, baronet de Peckham, falleció en 1734, y con un escudo de armas creado por Sid Kane. Contiene en él un lema familiar: Orbis non sufficit, el mundo nunca es suficiente. James Bond nace en Zurich, aunque su fecha de nacimiento es una incógnita. Según John Pearson, en James Bond, la biografía autorizada, este nace el 15 de noviembre de 1920 en Waterscheid, Alemania. No obstante, si nos fijamos en el obituario de la novela Solo se vive dos veces, de 1964, su fecha de entrada al Ministerio de Defensa fue en el año 1941 a la edad de 17 años, por tanto habría nacido en 1924. Sin embargo, un tercer elemento en discordia aporta mayor confusión. En Desde Rusia con Amor se dice que entró en el servicio secreto en 1938.
lo que le daría un año de nacimiento entre 1919 y 1920. Finalmente, la teórica adquisición de un Bentley nuevo en el año 1933 implicaría que Jack cobrara un salario y retrasaría su edad de nacimiento a aproximadamente a la de Ian Fleming, 1908. Su padre, Andrew Vaughan, era un escocés de Glencoe, su madre, Monique Delacroix, una suiza procedente del cantón de Vaud, cuyo nombre proviene de una antigua novia suiza de Ian Fleming. Ambos se conocieron en los Alpes suizos, escalando los Alpes suizos. Y debido a la diferencia de edad, 30 y pico y 15 respectivamente, tuvieron que vivir su historia de amor a regañadientes con la familia de clase alta de Monique. Con el transcurso de los años, la relación de la pareja se va deteriorando debido al distanciamiento que provoca el trabajo de Andrew, representante de la empresa de armas Metro Vickers. La familia se desplaza primero a Alemania y luego a Egipto. Monique se relaciona con otros hombres, no cuida a sus hijos Henry y James e incluso llega a decirle al segundo que no le quiere. Cuando Vaughan cuenta 11 años y con la voluntad de enderezar la relación, Andrew lleva a Monique de nuevo a los Alpes suizos, donde mueren trágicamente en un accidente de montaña en Alguilsrousse sobre Chamonix, Francia. James Vaughan y su hermano mayor Henry Vaughan son enviados a vivir con su erudita tía Germaine Vaughan en la pintorescamente llamada aldea Pet-Boton, cerca de Canterbury, en Kent. Allí su tía completará su educación escolar. Alrededor de los 12 años, Vaughan entra en el colegio Eton, donde estaba apuntado por su padre desde el día de su nacimiento, y de donde es expulsado 2 semestres más tarde por problemas con la institutriz que les cuidaba. Su tía consigue que lo trasladen a Fettes College en Edimburgo, antigua escuela de su padre, donde destacará en los deportes, especialmente en el boxeo, representado en 2 ocasiones a Fettes College en pesos ligeros y fundando la primera clase de judo con rigor de la escuela pública inglesa. Con 16 años de vacaciones en París, James pierde la virginidad. Con 17 años deja Fettes y asistió brevemente a la Universidad de Génova. Y en 1941, fingiendo la edad de 19, junto con la ayuda de un antiguo compañero de trabajo de su padre en Metro Vickers, entra en lo que acabaría siendo el Ministerio de Defensa como alférez de navío de la sección especial de la Marina Real en la Reserva de Voluntarios, y finaliza la guerra ostentando el cargo de comandante. Según el obituario de la novela Solo se vio 2 veces, es este el momento en que se une al servicio secreto. No obstante, desde Rusia con amor de 1957 dice que ya habría ocurrido en 1938. Tras ingresar en el servicio secreto, obtuvo su rango de 00 al matar a un japonés en Nueva York y a un doble agente noruego en Estocolmo. Posteriormente se casaría con Teresa Draco, hija única de Ange Draco de Marsella, de quien enviudaría el mismo día de la boda tras su trágico asesinato. En las descripciones de James Bond, a lo largo de las novelas de Fleming, el agente 007 tiene una planta esbelta impecable, mide 1,89 y pesa 93 kilos. Además de un atractivo y misterio y profundidad en sus rasgos hipnóticos. Bond tiene el pelo negro peinado hacia la izquierda de forma descuidada, con un mechón rebelde que cae sobre su frente y tiene ojos azules grandes e iguales bajo sus cejas rectas, más bien largas y negras. Esto le confiere una mirada calmada e irónica. Bajo su nariz larga y recta, un pequeño labio superior perfila una boca amplia y finamente dibujada, aunque cruel. Su rostro, de piel morena tostada por el sol, termina en una barbilla de línea recta y firme. En cuanto a rasgos característicos, encontramos una delgada cicatriz de 3 pulgadas en la mejilla derecha, otra en el hombro izquierdo y señales de cirugía plástica en el dorso de la mano derecha. Así pues, si se desea dibujar su rostro, probablemente el personaje presentado por Fleming y el de las tiras cómicas de John McDusky sería lo más aproximado. El propio Ian Fleming lo describe en su novela Casino Royale como alguien parecido a Hoggy Carmichael, aunque más frío y rudo. En la novela Casino Royale, Bond explica que el hecho de ser soltero y especialmente su meticulosidad en todo lo que hace son los principales motivos que le hacen ser tan particular en las comidas. Los huevos revueltos son sus platos preferidos en las novelas, mientras que sus preferencias culinarias en el cine tienen el máximo exponente en el caviar Royal Beluga,
concretamente el procedente del norte del Caspio y mezclado con yema de huevo. Su comida al día preferida es el desayuno. Cuando se encuentra en Londres toma un huevo hervido durante 3 minutos 20 segundos exactamente. Según Fleming, en Inglaterra Bond se alimenta de lenguado a la parrilla, huevos de gallina y roast beef con ensalada de patatas. También le gustan las colas de langosta gratinadas, las croquetas de lucio y el foie gras. El mejor banquete de su vida transcurre en Goldfinger, tomando cangrejos con mantequilla derretida y champán. Y en Diamantes para la Eternidad confiesa a Tiffany Case que su idea de una chica que se le parezca es aquella que sabe hacer también la salsa bearnesa como el amor. La principal diferencia entre novelas y cine es que en el primer caso Bond es alguien que disfruta comiendo bien y de forma saludable. No obstante, en las películas se convierte en un gourmet que encima aprovecha para alardear de sus conocimientos. Sirva de ejemplo su interés en mostrar a M su máquina de café expreso en Vive y Deja Morir y la elaboración de un kitchen en Panorama para Matar, o incluso reconocer un agente de Spectre en Desde Rusia con Amor por el hecho de pedir vino tinto con el pescado. Aunque beber relaja, Bond nunca toma más de una copa antes de cenar, eso sí, la que tome debe ser grande, fuerte y muy bien hecha. Para acompañar el caviar prefiere un Dom Perignon del 46 en la novela o un Dom Perignon del 53 por encima de los 38 grados Fahrenheit en el cine. Aparte del café turco servido no muy dulce, Bond digiere numerosas bebidas, todas ellas alcohólicas, aunque odia y prefiere el martini seco con vodka, agitado, no removido, y acompañado por una corteza de limón. En la novela Casino Royale bautizará su martini con vodka con el nombre de Vesper, en referencia a una agente doble llamada Vesper Lynd. En la película Casino Royale de 2006 lo bautiza Vesper, en honor a la mujer que le robó el corazón, porque una vez que lo pruebas no quieres otra cosa. Mientras que Henderson en Solo se vive dos veces le servirá la bebida preparada justo al revés. Obviamente las bebidas desean enfatizar los lugares exóticos a los que viaja Bond, así que suele tomar bebidas típicas locales, como es el caso del raki turco o el sake japonés. La gran pantalla reducirá considerablemente el consumo de alcohol respecto a las novelas y a lo largo de sus distintas aventuras cinematográficas acabará echando sorbitos de alguna botella de vodka ruso Smirnoff o champán francés Bollinger RD. En sus orígenes literarios, Bond fumaba una media de 60 a 70 cigarrillos diarios sin filtro desde su adolescencia. Sí, espera, que te la saco. Voy a buscarla. Aquí. Toma. En sus orígenes literarios y cinematográficos, Bond fumaba una media de 60 a 70 cigarrillos diarios sin filtro. Desde su adolescencia utilizaba una combinación de tabaco turco y balcánico preparado en exclusiva por Morlands, en el número 83 de Grosvenor Street y adornados por 3 aros dorados. Posteriormente pasó a fumar Senior Service, no obstante las novelas nos dice que no rechazaba algunas marcas como Chesterfield o Lucky Strike en América. No obstante, con el paso de los años y la voluntad de hacer de Bond un personaje políticamente correcto, este abandonó su consumo de tabaco en GoldenEye, donde Pierce Brosnan optó por no fumar en una escena preparada al respecto a sabiendas de la influencia de que el personaje puede ejercer. Los puros Romeo y Julieta son un elemento que aparece puntualmente a lo largo de las películas. En Operación Trueno 007 recibirá un gadget de Q escondido en una funda de puros de esta marca.
En la secuencia pretítulos del mundo nunca es suficiente, una chica le ofrecerá la posibilidad de fumarlo, aunque las cosas acabarán torciéndose. No será hasta muere otro día que veremos a Brosnan fumar unos delectados cubanos. El negro es su color favorito. En las primeras películas lleva trajes no cruzados con camisa blanca y una delgada corbata de punto de seda negra. Más adelante opta por el traje de chaqueta gris con camisa blanca y corbata azul celeste. Algunas veces lleva un traje de pata de gallo blanco y negro. Por la noche cuando va al casino siempre lleva smoking y cuando viste más informal lo hace con camisa negra y sin corbata. Sus trajes proceden de la compañía italiana Brioni, aunque eso sí hechos especialmente para él. Con la segunda aparición de Daniel Craig, la marca que firmará sus trajes será la liderada por Tom Ford. Si nos fijamos en los complementos, el reloj suizo Omega Seamaster se establece como un clásico desde GoldenEye y las gafas de sol utilizadas son unas Persol. Concretamente en Casino Royale, James Bond luce dos pares de gafas Persol. Al principio de la película, Bond aparece con unas Persol con montura metálica. Pero en la segunda parte de la historia cambiará por unas Persol con una montura de Carey. El nombre de James Bond. Ian Fleming obtuvo prestado el nombre de su personaje de ficción del ornitólogo americano James Bond, autor de Birds of the West Indies, concretamente de un ejemplar perteneciente a la segunda impresión realizado por The Macmillan Company en 1947 titulado Field Guide of Birds of the West Indies. Fleming consideró que el nombre era perfecto debido a su simplicidad, brevedad, nulo romanticismo, notoria masculinidad y de origen anglosajón. Su verdadero propietario no se enteró hasta 1960, año en que Fleming descubrió su origen por primera vez en una entrevista. En 1961, la esposa del ornitólogo Mary Fanning Wickham Bond escribió a Fleming amenazándole irónicamente de demandarlo por difamación. En respuesta, Fleming confesó que tenía toda la razón y aparte de regalarle un ejemplar firmado de la novela Solo se vive dos veces, le ofreció su propio nombre para que lo utilizaran de la forma que consideraran oportuna. En consecuencia, el ornitólogo utilizó el nombre del escritor para denominar una rara especie de pájaros jamaicanos. El origen del número 007 tiene varias teorías. Una de ellas se refiere al prefijo 00 que se daba en muchos documentos del Whitehall y que Fleming veía en su día mientras trabajaba para la inteligencia naval. Otra explicación es la que se refiere a John Churchill, el duque de Marlborough, antepasado de Winston Churchill, el famoso amigo de Valentin Fleming, el padre de Ian Fleming, que utilizaba el código 00 para los espías que trabajaban para él en la Guerra de Sucesión Española, entre 1701 y 1714. El número también se atribuye a John Dee, posiblemente el primer espía inglés, al servicio de la reina Isabel I, conocido por el número 007 cuando trabajaba para la inteligencia británica contra los españoles para desbaratar los planes del rey Felipe II. Dee fue un hombre culto que viajó mucho y fue muy respetado por sus conocimientos en matemáticas y filosofía, al igual que por sus conocimientos como alquimista y astrólogo. Con mucho éxito con las mujeres utilizaba el código 007 en sus mensajes dirigidos a la reina. Se dice que el doble cero simulaba dos ojos, lo cual quería decir que el mensaje era solo para sus ojos, y el 7 se añadía como referencia al número de la suerte. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine,
de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop Esarte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.